Bueno, la semana pasada el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la mano de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, publicó un spot en el que se celebraba un golpe al narcotráfico. Pero ojo, que no se trata de la detención de algún líder del cártel de Sinaloa o de alguna banda criminal internacional. Tal vez hayan visto la noticia y la recuerden. Trascendió con la frase con la que inicia ese spot: detuvimos a cara de cannabis. No sé si la recuerdan. Bueno, efectivamente fue detenido Daniel Martín Tornelo por cultivar y vender gran cantidad de marihuana. Así tal cual lo expresó Sergio Berni en sus redes. Ese spot, que, ojo, es un spot oficial, muestra en una de sus partes la frase: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero no hay ninguna prueba en la justicia de que Daniel cultivara para comercializar. Lo que sí sabemos es que Daniel está detenido desde el 24 de noviembre en un lugar que es una cloaca, literalmente una cloaca, probablemente como todos los calabozos y cárceles que hay en la provincia de Buenos Aires. También sabemos que Daniel padece un trastorno psiquiátrico, motivo por el cual consume el cannabis que produce, al igual que su pareja, quien padece de epilepsia refractaria. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que aparece en escena Berni, a mí se me eriza la piel. Me refiero al poco respetable Berni, al punitivista Sergio Berni. Sí. Lo digo yo, que no soy nadie, pero también lo dijo Estela Carlotto, presidenta abuela de Plaza de Mayo, una voz autorizada para hablar sobre derechos humanos en la semana en varias entrevistas. Presentar esto como un gran golpe al narcotráfico es honestamente vergonzoso. Sí. Si no vieron el spot, búsquenlo y después me cuentan. Hay una sobreactuación del tema drogas que es propio de gran parte de la dirigencia política de ayer y de hoy también. A mí esta semana, algo indignado, se darán cuenta, trabajé sobre el tema cannabis. Vamos a intentar darle una vuelta más, complejizar la mirada, compartir algunas ideas y, ¿por qué no?, como solemos hacer en este espacio, plantearnos algunas preguntas. En la semana me comuniqué con Alejandro Corda, abogado, docente e investigador universitario, quien es también integrante de Intercambio, es una asociación civil que cumplió el 10 de diciembre pasado 25 años de trabajo. Al respecto del caso que mencioné al comenzar, Alejandro me dijo que se pone en el mismo foco esta situación que el tráfico de cannabis que viene de Paraguay, un fenómeno muy complejo con vinculaciones con organizaciones criminales regionales y con más capacidad de lucro y corrupción a funcionarios públicos. Aplicar la misma ley para todos los casos es un problema porque se homogeneizan situaciones que son muy disímiles. Pero claro, todas se presentan como un combate al narcotráfico. La idea de lo narco, me explicó Alejandro, pone bajo la misma categoría un montón de situaciones que deberían diferenciarse porque, bueno, no es lo mismo producir para el consumo personal o el consumo adulto que aquellas situaciones que tienen otra capacidad de producción y de generar lucro. Hagamos un poquito de historia para entender por qué rige una mirada tan negativa sobre el cannabis. El cannabis llegó a América Latina a través de la población del este de África, que sabemos bien arribó a nuestra región a partir del siglo XVI. En los registros aparece con los siguientes nombres: Pango, Diamba, Macoña, que derivan de los idiomas ambundu y quimbundu, que aún hoy perviven en regiones de Angola y Congo. Algunos ingleses que escribieron libros sobre sus recorridos por América Latina cuentan que era parte de la cultura afrodescendiente y era bien tolerada por las autoridades. A finales del siglo XIX, el cannabis, junto con la heroína, la cocaína y la morfina, formó parte de las sustancias utilizadas para combatir ciertas enfermedades. Incluso, en el diario La Nación, apareció un aviso en 1871 en el que se vendían cigarrillos hechos con el extracto de cáñamo índico para combatir el asma, la insomnio, la ronquera, la neuralgia facial y demás. En el siglo XX cambió todo bastante y hay que remontarse a la década del 20 para ver las primeras prohibiciones luego del nacimiento del Sistema Internacional de Estupefacientes. En el 26 se estableció la Ley 11.331, que posibilitó sancionar la posesión o tenencia ilegítima de esas sustancias con penas de 6 meses a 2 años de prisión y no discriminaba entre traficantes y consumidores. Avancemos un poquito más. En la década del 60, cuando se registra una mayor circulación de la marihuana, se creó una clasificación de sustancias a nivel internacional, quedando el cannabis en la lista 4, junto con sustancias como la heroína, una de las sustancias calificadas como más peligrosas y de escasísimo valor medicinal. Argentina adhiere a esto en el 63, y a partir de ahí comienza la historia de la marihuana como problema. Doy un dato nada más para que tengamos en cuenta. En esa década crece el área antinarcóticos de la Policía Federal. ¿Qué nos indica esto? Bueno, persecución policial o criminalización que fue creciendo
con respecto, o a medida que pasaron los años, mejor dicho. En la década del 70, dictadura cívico-militar de por medio, esto se profundizó. La historia del cannabis es interesantísima. Yo lo que les sugiero es que busquen la publicación de Alejandro Korda, editada en el año 2018 por Intercambios Asociación Civil, que se titula Cannabis en Argentina, de los afrodescendientes en la colonia al movimiento canábico. Ahí van a poder recorrer con algo más de profundidad esta historia que acabamos de contar y que sintetiza de esta manera nuestro entrevistado, el mismo Alejandro Korda. En principio siempre la utilización de sustancias fue utilizada como una forma de intervención sobre determinadas poblaciones. Sin ir más lejos, nuestra yerba mate, hoy para nosotros tan cotidiana, en algún momento también fue prohibida, más que nada por la utilización que hacían los pueblos originarios de la zona de nuestra Mesopotamia durante el siglo XIX. Ahí se puede advertir claramente un esquema de utilizar determinadas sustancias como una forma de intervenir sobre determinadas poblaciones. En el siglo XX me parece que eso se sofistica a partir de otras coordenadas, pero tiene notas comunes. Entonces, tenemos que centrarnos en el siglo XX, cuando al comienzo hay más bien controles administrativos limitando el uso del cannabis y restringiendo su expendio. Luego esto se transformó en leyes penales que funcionaban para controlar a determinadas poblaciones. Esa respuesta penal se va profundizando a medida que avanza el siglo XX, a partir de lo que se llamó la Convención Única. ¿Qué fue la Convención Única? Bueno, el primer tratado internacional que conformó el marco legal para el control de drogas e impuso un modelo que implicaba pensar al cannabis como una sustancia peligrosa y de escaso valor medicinal, como por ejemplo la heroína. Como escucharon recién, hubo un endurecimiento, en el tratamiento jurídico del cannabis con el paso del tiempo. ¿Saben por qué? Acá nos lo explica Alejandro. En realidad es bastante paradójico, porque cuando en la primera mitad del siglo XX comienza a gestarse el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el cannabis no estaba entre las sustancias con mayores controles. Estados Unidos, quien tiene un rol bastante protagónico en el desarrollo de este Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a nivel doméstico en la década del 30, desde mediados de la década del 30, comienza a poner el acento en la persecución penal del cannabis. Luego esa idea se termina exportando, y es recién en la Convención Única donde los controles sobre el cannabis se equiparan al resto de las sustancias que venían siendo objeto de control, que eran los derivados del opio y la cocaína, ¿no? Precisamente la Convención Única lo que hace es regular los derivados de 3 plantas, que son la amapola, el arbusto de coca y la planta de cannabis. Y ahí es donde el cannabis sí es como adquiere un nivel de control muy estricto. El cannabis no estaba dentro de las sustancias con mayor control. Es Estados Unidos que puso el acento en la persecución del cannabis, y la idea entonces se exporta. La Convención Única de 1961, de la cual hablamos recién, tuvo un integrante muy particular: Pablo Wolf, médico argentino y funcionario de la OMS, Organización Mundial de la Salud, por las dudas, quien fue autor de una publicación titulada La marihuana en América Latina, la amenaza que constituye. Si nos preguntamos quién o quiénes fueron pioneros en la difusión de la imagen perversa de la marihuana, deberíamos leer su libro. Dice en una de sus páginas: escuchen, los marihuaneros no sufren de una toxicomanía iatrógena como los morfinómanos o heroinómanos, ni buscan el olvido o una evasión de la realidad, sino el demonio desordenado. Su motivo pertenece a una estirpe puramente viciosa. A partir de ahí entonces es que el cannabis queda configurado como una sustancia que no tiene propiedades medicinales, contradiciendo toda su historia. De hecho, en la farmacopea argentina, es decir, en el código oficial donde se describen las drogas, medicamentos y productos médicos, estuvo incluida en su versión de la década del 60. Recién ahora se empieza a recorrer un camino contrario. El 2 de diciembre del año 2020, este mismo año, se la sacó de la lista 4, es decir, de la lista de narcóticos más peligrosos, y así comenzó de forma oficial un proceso de desestigmatización de la marihuana, pese a que sigue sujeta a los mismos niveles de control de otras sustancias como la heroína, la cocaína y demás. Y entonces,
¿Qué pasa con la prohibición y la penalización que existe desde hace tantas décadas? Bastante llamativo cómo, pese a la evidencia que cada vez es más abrumadora respecto del fracaso de esta estrategia de prohibir y criminalizar el tráfico, el uso de sustancias, una respuesta que genera peores consecuencias que las que pretende evitar, se siga no solo insistiendo, sino acentuando esta respuesta. Lo cierto es que, y hablo de datos de Argentina, las causas contra usuarios de drogas cada vez son más. Las personas detenidas en prisión por estos delitos cada vez son más. La realidad, lejos de mejorar, sigue empeorando. Entonces es muy llamativo cómo pese a toda esta evidencia, sin dejar de reconocer todas las voces que se levantan y que se suman para reclamar una estrategia distinta, esta estrategia sigue operando y se sigue acentuando. Lo que mencionábamos al principio es una muestra de cómo sigue instalado, lo que mencionábamos al principio respecto de este cultivador. En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia hizo una valoración al respecto de esto que estamos hablando. Se la conoce como el fallo Arriola. La Corte resolvió por unanimidad de todos sus integrantes, algo poco común, declarar la inconstitucionalidad de un párrafo de la Ley de Estupefacientes que establecía una pena de prisión de 1 mes a 2 años en aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten a terceras personas. ¿Cuántas personas presas por consumo medicinal o adulto estamos dispuestas a soportar? Lo dijo Alejandro Korda. Las causas contra usuarios de drogas son cada vez más, así como las personas presas por esto mismo. Es fundamental, urgente y necesario dar lugar a otras respuestas, sanitarias, sociales y estatales, que no sean represivas ni punitivas. Si la pregunta es sobre la regulación o la prohibición, amigues, la historia ya nos ha enseñado que hay una de esas respuestas que no sirve para nada.